Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Paz de Cristo, hermanos. Le damos gracias a Dios primeramente porque nos permite estar nuevamente en este lugar. Hoy en este día, pues nos encontramos en este lugar, hermano, con la intención de compartir lo que Dios nos ha dado en este día. Hoy en este día tenemos un pequeño estudio para nuestros jóvenes y realmente yo sé que es un día maravilloso porque Dios nos lo ha dado con un propósito. Dios nos ha permitido abrir nuestros ojos, así es de que démosle gracias a Dios por todo esto mientras nuestros hermanos se van conectando y le vamos a pedir a cada joven en esta mañana que nos permita llegar a su corazón. Traemos una enseñanza muy, muy hermosa, hermano, para cada uno de ustedes como jóvenes. Y pues no nomás ustedes como jóvenes pueden aprender, también nosotros como adultos. La enseñanza es realmente para todos. Quisiera nada más que me prestaran su atención por unos 35, 40 minutos máximo. Va a ser una enseñanza muy corta. Y vamos a pedirles en esta mañana que oremos y esta oración sea para que Dios abra el entendimiento de cada uno de nosotros, que el Señor toque su corazón, allá su mente. Pídale también para que Dios me permita y me dé esa libertad y que todo lo que se haga en este lugar sea hecho con libertad. Amén. En el nombre de Jesús le pido que ore usted allí conmigo. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Padre, por esta mañana maravillosa, hermosa que tú nos has dado. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por este nuevo día, Señor, que nos has permitido abrir nuestros ojos. Gracias, Señor, porque hemos mirado, Señor, nuestra familia bendecida, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos. Gracias, Señor, por ese amor que has mostrado, que sin merecerlo, Señor, pero tú eres bueno con nosotros. Bendice a cada uno de los jóvenes, Señor, que está conectado, aquel que se va a conectar, aquel que no tiene la oportunidad también, Señor, bendícelo. Bendice a nuestros familiares que están lejos. Bendice a mis padres, a mis hermanas, Señor, a mis primos, a mis tíos, Señor, todo aquel que, Padre amado, que en algún momento va a mirar, Señor, esta enseñanza por este medio. Que tú lo bendigas. Bendice a todo tu pueblo, Señor, en todo el mundo, aquellos que son atribulados por causa de tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Danos libertad en esta mañana para hablar de tu palabra, Señor. Usa mis labios para alabanza y gloria de tu nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Usted que está sentadito allí o como esté, le vamos a pedir que le demos un aplauso al Señor. Amén. Porque Dios, hermano, Dios se merece. Dice la palabra que Él es digno de toda la honra y de toda la gloria. Amén. Sin perder más tiempo, hermanos, jóvenes, vamos a ir a nuestra Biblia y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Josué, capítulo 9. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 16. Tenemos 16 versículos, bastante escritura por leer, pero realmente en estos 16 versículos está lo que vamos a hablar y es necesario que lo leamos, aunque sea un poquito extenso la lectura, pero es necesario porque ahí está el mensaje. Amén. Mientras usted se prepara al libro de Josué, capítulo 9, yo lo voy a abrir aquí y le vamos a dar lectura en el nombre de Jesús. Amén. Dice así la palabra, dice: cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos se concertaron para pelear contra Josué
e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho en Jericó, y ahí usaron de astucia y fueron y fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos, remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento de Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierras muy lejanas, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizás habitáis en medio de nosotros. Y hay una pregunta, dice: ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros si a lo mejor son nuestros vecinos? Ellos, en el verso 8 dice: ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué dijo: ¿quién sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierras muy lejanas por causa del hambre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto y todo lo que quiso a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad vuestras manos provisiones para el camino e id al encuentro de ellos y decirles: nosotros somos vuestros siervos, hacer ahora alianza con nosotros. En ese nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino del día que salimos para venir a vosotros. Y helo aquí ahora ya seco y mohoso. Entonces, estos cueros de vino también los llenamos nuevos. Helo aquí ya rotos también estos nuestros vestidos, nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron la provisión de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Amén. Y en el último versículo que vamos a leer es el 16. Y fíjense, miremos allí, joven, lo que pasó allí, ¿ok? Dice: pasando 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Amén. Después de los 3 días, después que Josué hizo pacto con ellos, hizo alianza, dice que perdonó la vida de ellos. Dice que a los 3 días Josué, el pueblo de Israel, se dieron cuenta que eran personas que estaban allí a un lado de ellos, que eran personas que estaban cercas, que eran sus vecinos. Amén. Entonces, lo que vamos a mirar hoy en esta mañana es esto. Vamos a mirar la enseñanza, lleva por nombre así: el engaño de los Gabaonitas, o de la ciudad de Gabaón, ¿ok? Vamos a mirar un poquito primeramente quiénes eran y el joven, y el propósito del enemigo de usar a estas personas. ¿Para qué? Para que fueran a un lugar donde ellos sabían que venía una persona con el poder de Dios destruyendo a todos los ejércitos, destruyendo todas las ciudades por las que ellos iban pasando. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que Dios estaba con ellos. Dios era el que iba peleando con ellos, era el que iba venciendo todas las batallas que se le iban presentando al pueblo. Amén. Y
vamos a mirar un poquito. Gabaón era una ciudad cananea, sitiada al norte de Jerusalén, aunque miramos que Josué, eso es importante, joven, es importante. Antes de entrar a la enseñanza, vamos a mirar un poquito, vamos a dar una introducción de lo que Dios nos quiere enseñar a través de lo que vivió Josué con los de Gabaón, ¿ok? Es importante, hermano, aunque miremos que Josué fue un líder muy poderoso de parte de Dios, porque Dios estaba con él, porque Dios peleaba las batallas. Josué era una persona muy inteligente, muy sabia, una persona que siempre, joven, estuvo al lado de Moisés, que fue una persona que se dejó instruir, una persona que tuvo el corazón para estar al lado de Moisés, al mando de él. ¿Por qué? Porque Moisés era el líder mayor del pueblo de Israel, y la palabra de Dios nos enseña que Josué era una de las personas que estaba muy cerca de Moisés. Si Moisés le decía algo a Josué, Josué con todo gusto lo hacía. Tenía un corazón de un verdadero siervo. Y todo eso, joven, todo eso Dios lo miró desde el principio. Dios mira el corazón. Cuando el corazón de aquel niño, cuando el corazón de aquel joven está dispuesto a obedecer, quiero decirte, joven, que Dios tiene cosas muy maravillosas, muy grandes para darnos, pero siempre está enfrente de nosotros la desobediencia y la obediencia. Depende de tus decisiones, de mis decisiones. Así es lo que nosotros vamos a recibir de Dios. Muchas de las veces no tenemos que hacer algo para que, por la intención de nosotros recibir algo de parte de aquella persona que nosotros hacemos. La palabra de Dios nos enseña, dice que nosotros hagamos el bien sin esperar que aquella persona a la que le hicimos el bien nos haga un bien para atrás. Eso es lo que Dios nos enseña a nosotros. Ahora, si tú haces el bien, si tú le haces el bien a una persona, no tienes que esperar que la persona te haga un bien a ti. Por la naturaleza o por lo que Dios nos enseña, es que si alguien te hace un bien a ti, tú también le hagas un bien a aquella persona. Pero si una persona te hace un mal, la palabra de Dios no te da la oportunidad o la autoridad para que tú le devuelvas mal por mal. La palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo, a él le abofetearon, a él le escupieron, a él le escarnecieron, y él tuvo la oportunidad de destruir con una sola palabra aquellas personas que lo iban golpeando, pero no lo hizo porque él venía a cumplir un propósito. Entonces, tú y yo somos diferentes, obviamente. ¿Por qué? Porque tú y yo no somos Dios, tú y yo somos siervos de Dios, o Dios quiere que tú y yo seamos siervos de Él. Amén. Entonces, estamos mirando un punto muy importante, aunque Josué fue un hombre, un líder muy importante y poderoso en aquel tiempo. Fue un líder tan poderoso que Dios le dijo: tú eres el que vas a dirigir a este pueblo, tú eres el que vas a entrar a la tierra prometida, tú eres el que vas a repartir la tierra a los hijos de Israel. Entonces fue una persona tan importante, joven, que Dios prácticamente le puso todo eso en las manos de Josué. Josué estaba respaldado por Dios. Dios iba con Josué. Dios realmente tenía la gracia de Dios, tenía el poder de Dios, porque donde entraba Josué y el ejército destruían. No importaba, joven, no importaba la grandeza del ejército contrario, no importaba. ¿Por qué? Porque Dios, cuando Dios pelea por ti, cuando Dios pelea las batallas por ti, no importa cuán grande sea la batalla o la trampa que te ha puesto el enemigo, no importa cuán grande sea. Cuando tú estás peleando bajo la poderosa mano de Dios, Dios te va a hacer vencedor, y tú te vas a sorprender. ¿Por qué? Porque vas a mirar y decir: ¿cómo pude yo vencer esto? ¿Cómo pude yo vencer este obstáculo? ¿Cómo pude vencer esta lucha?
¿Cómo pude vencer esa prueba siendo yo un joven de 14 o 15 años? Y tú te vas a sorprender porque vas a poder vencer, vas a poder pasar a unos lugares inimaginables para tu mente natural. Pero cuando tú mires, que confíes y seas una persona, un joven obediente a lo que Dios te demanda, tú vas a mirar que Dios va a estar siempre, va a ir delante de ti. Él es el que va a ir venciendo, Él es el que va a ir luchando por ti, Él es el que te va a ir entregando al enemigo en tu mano. Es más, joven, dice la palabra de Dios que el enemigo ya está derrotado. El enemigo dice que, dice la palabra de Dios que el enemigo ya ha sido puesto bajo la planta de nuestros pies. ¿Por qué? No es por tu poder o no es por mi poder, es por el poder de Dios. Dios, el Señor Jesucristo ya lo venció. Pero es importante que tú lo creas. Es importante que yo lo crea. Amén. Y seguimos. Aunque Josué fue una persona, como ya lo dijimos, poderoso, fue engañado. Y ahora aquí es donde vamos a entrar al tema. ¿Por qué? Porque no importa, joven, que tú seas una persona o pienses que eres una persona inteligente. No importa que tú pienses que eres una persona muy sabia. No importa que tú pienses que seas una persona muy fuerte o te consideres una persona invencible, hablando quizás por tu estatura o por tu inteligencia. Eso no importa. ¿Y por qué? Porque estamos mirando a una persona que era un siervo de Dios y que tenía el respaldo de Dios y que era una persona que Dios da testimonio de que Dios estaba con él. Lo que él hacía, joven, lo que Josué hacía, era aprobado por Dios. Entonces, es algo que para nosotros, para ti, para mí, quizás decimos, ¿cómo puede ser posible que una persona que está tan cerca de Dios, que una persona que Dios lo respalda, que Dios va caminando, cómo puede ser que una persona que Dios va enfrente de él, va caminando, Dios va venciendo por él, Dios le va dando victoria tras victoria, una persona muy hábil en cuestiones, joven, hablando de peleas físicas? Josué era una persona muy valiente, era una persona muy inteligente, era una persona que tú y yo no nos la podemos imaginar ahorita, pero como la describe Dios, era un superhombre, era una super persona, era un super guerrero físicamente y espiritualmente. Todo lo que los demás personas miraban, joven, imposible, para Josué siempre era posible. El pueblo de Dios se desanimó, pero siempre a Josué decía, sí podemos, nosotros vamos a vencer, nosotros vamos a destruir al enemigo. ¿Por qué? Porque Josué era una persona que tenía fe, que tenía su confianza plenamente en Dios. Y te estoy hablando de una persona grande delante de la presencia de Dios y que Dios estaba con él. Pero la parte negativa que yo quiero que tú analicemos, no para que juzguemos a Josué y que digamos que fue un mal líder, no te estoy dando la enseñanza, joven, para hacerte mirar que Josué fue un mal líder, no, al contrario, te estoy diciendo que Josué fue un líder muy poderoso delante de Dios. Y Dios, lo que Él hizo con Josué fueron cosas maravillosas. Pero estamos mirando la parte que yo quiero que tú y yo miremos, es que aunque tú y yo estemos cerca de Dios, aunque tú y yo seamos siervos fieles delante de Dios, aunque tú y yo oremos mucho, aunque tú y yo escudriñemos mucho la Biblia, aunque tú y yo ayunemos mucho, aunque tú y yo ayudemos a las personas, le demos de comer al que no tiene de comer, le demos ropa al que no tiene ropa,
Todo eso es bueno, todo eso es maravilloso y Dios te va a recompensar por todo eso. Pero lo que yo quiero que tú mires es que a pesar de la inteligencia y la sabiduría que había en Josué, como el enemigo que se le arrima a él, como él planeó todo, joven, como él planeó todo esto y poder ir al frente de una persona tan preparada como lo era Josué, cómo lo hizo para engañarlo tan fácilmente. Eso es lo que yo quiero que tú y yo miremos, que aunque nosotros estemos cerca de Dios y seamos fieles a Dios, como humanos podemos ser muy susceptibles al engaño del enemigo. Y ahorita el enemigo está usando muchas estrategias para engañar no nomás al joven, no nomás al niño. Él está usando muchas estrategias para engañar a los pastores, para engañar a los ministros. No le importa al enemigo, joven, no le importa de qué categoría seas o en qué lugar estás o qué estás haciendo para Dios. A él no le interesa nada de esto. Él está buscando métodos, él está buscando estrategias para venir y engañar a las personas. No importa qué tan cerca o qué tan lejos estés de Dios. Él es su trabajo. Su propósito es venir a engañar a todas las personas sin importar qué tan cerca o qué tan lejos estés de Dios. Y aquí lo podemos mirar. Lo que tú y yo leímos dice que esas personas eran enemigas del pueblo de Israel. Los gabaonitas eran enemigos del pueblo de Israel. Entonces la palabra de Dios dice que ellos escucharon lo que el Dios de Israel había hecho en Egipto. Ellos escucharon que por donde ellos venían pasando, venían destruyendo. Entonces todos los demás pueblos, dice que todos los demás pueblos se empezaron a unir y empezaron a confabular en contra de Israel. Dijeron, nos unimos todos los pueblos, todos los ejércitos y nos vamos a hacer un solo ejército y así solamente vamos a poder destruir a Israel. Pero tengo que decirte algo, joven. Aunque todos los pueblos se hubieran de haber unido, aún los gabonitas se hubieran unido a esos pueblos, no iban a poder destruir a Israel porque Dios iba con él. Pero sí vamos a poder analizar aquí que ellos plantearon una parte muy estratégica para salvar su vida. Le hicieron creer a Josué que venían de lugar muy lejos. Dice que se pusieron sandalias muy viejas, se pusieron ropas muy viejas. Dice que agarraron un pan duro y mojoso. Dice que agarraron unos cueros de vino ya muy viejos. Entonces se presentan ante Josué y le empiezan a decir, ¿por qué? Porque ellos no querían pelear con Josué, porque ellos sabían que Josué los iba a destruir y ellos quisieron guardar su vida a través de un engaño. Y miramos donde ellos empiezan a decir que eran personas que venían de muy lejos. Entonces al mirarlo Josué, su corazón de Josué, me imagino yo que su corazón haber dicho, pobres personas, vienen de muy lejos, mira cómo están sus zapatos, mira cómo están sus pies, mira cómo está su ropa, su pan, cuántos días tendrán sin comer. Y dice la palabra de Dios, joven, que Josué se sentó y empezaron a partir un pan y tomaron un poco de vino y hicieron un pacto, hicieron alianza. En otras palabras, Josué hizo amistad con los de Gabaón. ¿Y qué te quiero decir con esto, joven? Que Dios estaba en contra de esto. Pero ¿cómo podemos decir, oye, si Dios estaba tan cerca, ¿por qué Dios no le habló al corazón? ¿Por qué Dios no le habló al corazón de Josué o lo hubiera llamado a algún sacerdote y le hubiera dicho, Josué, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo alianza con tus enemigos. Son tus enemigos. Tú tienes que destruir a esta nación. Pero tú estás haciendo alianza con él. Lo que nos enseña a nosotros, joven, como hijos de Dios, es que el enemigo
no se te va a presentar a ti y te va a decir, oh, yo soy el enemigo y vengo a destruirte, vengo a engañarte. No, el enemigo va a usar estrategias como las que usó con Josué. ¿Por qué? Porque sabe que si tú eres una persona que está cerca de Dios, que Dios está contigo y que Dios va peleando tus batallas, el enemigo sabe que si tú eres una persona que tienes 20 o 30 años ya en el Evangelio, hablando de un adulto, Dios sabe que eres una persona fiel delante de Él. Dios te va a cubrir, Dios te va a dar la sabiduría, Dios te va a dar la inteligencia. Pero el enemigo no se va a quedar con los brazos cruzados, así como muchas veces yo y tú nos cruzamos de brazos y decimos, ya no quiero servir a Dios. El enemigo siempre va a estar buscando una estrategia para engañar a aquella persona que tiene 10 años o 20 años o 50 años en el Evangelio. El enemigo, joven, nunca nos va a dejar de acechar. Pero aquí lo que nosotros estamos analizando es que a pesar de que Josué era un líder tan poderoso delante de Dios y que Dios estaba con él, usó una estrategia tan sabia el enemigo que Josué, aquel líder poderoso que tú y yo conocemos, lo engañaron fácilmente. La palabra de Dios dice que cuando Josué reaccionó, cuando Josué, yo creo que empezó a investigar, dice que al tercer día Josué se da cuenta de que eran sus vecinos, de que era una nación que tenía el propósito de ser destruida, de que era una nación que tenía que desaparecer porque Dios le iba a dar la tierra prometida a Israel, pero todos los pueblos que estaban enfrente de ellos tenían que ser destruidos. Moisés hizo su parte. Moisés hizo su trabajo. Josué aprendió mucho de Moisés. Entonces a Josué, ya le tocaba pelear, ya le tocaba pelear las siguientes batallas que vinieran, y él sabía que estaba Dios con él. Pero te puedes imaginar tú sabiendo lo que Josué era capaz de hacer. Él, al momento, a los 3 días que pasaron, se da cuenta, Josué dice, wow, no puede ser, no puede ser. Muchos enemigos han caído enfrente de mí, yo los he destruido por la mano de Jehová de los ejércitos, yo los he matado a miles de personas, y cómo puede ser que unas cuantas personas, quizás eran 3, quizás eran 5, pero era una mínima cantidad que iba. Y esos poquitos lo engañaron. En otras palabras, esa batalla él la perdió allí. Después miramos, dice la palabra de Dios, que Josué a los 3 días se dio cuenta que eran, ¿qué? Eran sus vecinos, eran sus enemigos, eran las personas que él tenía que destruir. Pero cuando él se dio cuenta, cuando él se dio cuenta ya no pudo hacer nada. ¿Por qué? Porque él le había dado una palabra de ¿qué? De alianza. Él había hecho un pacto con los de Gabaón. Por eso ya no pudo hacer nada, no pudo quitarle la vida. Lo único que hizo, les perdonó la vida, pero ahora ustedes van a ser nuestros siervos. Ahora ustedes van a ser leñadores de aquí de nosotros. Ustedes van a ser siervos de nosotros. Entonces, de una u otra manera, joven, de una u otra manera, Josué tenía a sus enemigos, aunque fuera como siervo, los tenía allí a un lado. En términos espirituales, joven, en este tiempo, en esa hora, en este momento, el enemigo ha entrado a engañar a mucha gente. Y no de la manera que te estoy diciendo. El enemigo no va a venir. No va a venir y te va a decir, yo soy el enemigo y vengo a engañarte. Yo soy el diablo y vengo a destruirte. Yo soy el enemigo y vengo a ti para destruir tu familia, para destruir tu relación con tu padre, con tu madre y con tus hermanos. Yo vengo a ti, joven, para engañarte y llevarte al alcohol, para engañarte y llevarte a las drogas, para engañarte y llevarte
al adulterio. Él no va a venir abiertamente y te va a decir, yo vengo a ti, joven, para engañarte y llevarte a un lugar a que forniques. Él no va a venir abiertamente y te va a decir, yo soy el diablo y te estoy incitando, te estoy diciendo que mientas, que desobedezcas a tu padre, que seas desobediente. Él no va a venir de esa manera. ¿Por qué? Porque el enemigo usa estrategias y como él es mentiroso, dice la palabra de Dios, que es padre de mentira, en él no hay verdad. Él siempre va a andar por abajo. Él siempre va a andar por debajo de la mesa, como decimos, escondiéndose. Cuando él mira que tú lo vas a descubrir, cuando él mira que ya lo vas a descubrir, él usa estrategias para que no lo descubras. Pero cuando tú eres una persona que no depende de ti, que dice, Señor, yo no voy a tomar decisiones por mí mismo. Yo sé que sin ti nada soy. Yo sé que si tú no estás conmigo, yo solo en manos del enemigo soy una presa fácil. Mira, joven, estar sin Dios, tomar malas decisiones, es como cuando un venado, una mamá acaba de parir un venadito. Ese venadito acaba de nacer y cuando el león tiene hambre, el león sabe, el león es astuto y sabe que la madre le va a presentar más batalla. Sabe que quizás si él corre a perseguir a la madre, no la va a alcanzar y se va a quedar sin comer. Entonces el león es muy astuto. Él va a optar, ¿por qué? Por la cría, porque él sabe que la cría la va a alcanzar en mínimos segundos. Entonces el león es astuto. La palabra de Dios dice que el enemigo, el diablo, anda como león rugiente viendo a quién devorar. Él anda viendo a quién devorar. Entonces, él se quiere devorar a todas las personas. Él quiere destruir a todas las personas. ¿Por qué, joven? Porque cuando tú y yo pecamos delante de Dios, cuando tú y yo hacemos desobediencia delante de Dios, cuando tú y yo nos portamos rebeldes con nuestros padres, Él se pone contento, se pone feliz. ¿Por qué? Porque sabe que te está engañando, porque sabe que está haciendo un trabajo que te va a llevar a la destrucción, que te va a llevar al fracaso. Cuando tú tomas la decisión de desobedecer a tu padre, estás tomando decisiones sin consultar a Dios, estás tomando tus propias decisiones. Esas decisiones a ti en un tiempo, en un futuro, te van a llevar al fracaso. ¿Por qué? Porque la desobediencia, dice la palabra, es que toda desobediencia es pecado delante de Dios. Entonces, cuando tú y yo tomamos malas decisiones, adelante de nosotros, joven, está un fracaso. Adelante de nosotros está una pérdida. Cuando tú y yo tomamos una mala decisión, siempre vamos a mirar la respuesta adelante. Y a veces vamos a decir, ¿por qué me pasó esto a mí? Bueno, porque tomamos una mala decisión. Ahora la pregunta es, si Josué, ¿por qué? Porque fíjese, joven, Josué dijo, como que algo le estaba diciendo a su corazón, Josué, ellos son tus enemigos, ellos te quieren engañar, porque Josué pregunta y dice, ¿quién son vosotros? Quizás son algunos de nuestros vecinos. O sea, ¿por qué dijo Josué esto? Porque había un presentimiento en su corazón. Cuando hay eso en nuestro corazón, cuando hay un presentimiento de que algo no está bien, nosotros tenemos que usar la sabiduría y tenemos que tomar una decisión. Nuestra decisión correcta será correr a los pies del Señor y pedirle sabiduría. Señor, está pasando esto, estoy confundido, yo siento que es malo lo que voy a hacer, pero algo me está diciendo que lo tengo que hacer. Yo siento el deseo de hacerlo, pero algo dentro de mí me está diciendo que no lo haga, que no lo haga y que no lo haga. Señor, ayúdame. Si Josué hubiera optado, joven, por ir y hubiera dejado a esas personas y le hubiera dicho, ¿sabes qué? ¿Saben qué? Espérenme de aquí, voy a ir a consultar.
Voy a ir a preguntarle a mi Dios si es verdad lo que ustedes me están diciendo. Así como te digo, joven, así como Dios estaba con Josué y Dios se comunicaba con Josué, inmediatamente le hubiera dicho Dios a Josué, ¿sabes qué, Josué? Ese presentimiento que tú tuviste, esa pregunta que tú les hiciste, quizás son nuestros vecinos, tiene razón. Ellos no son de lejos. Ellos son tus vecinos. Ellos son del pueblo de Gabaón. Y yo te ordené que tú los destruyeras a ellos. Pero Josué tomó una mala decisión en ese momento, joven. Él no consultó a Dios. Y por no consultar a Dios, hizo una promesa y esa promesa tuvo que guardarla, ese pacto que hizo con él, y tuvo a sus enemigos. Después del tiempo, nosotros miramos que todo eso, joven, todo lo que, este error que cometió Josué, todo lo que hizo Saúl, todo lo que hicieron los reyes, que Dios les había mandado destruir todo, no dejar nada, y que ellos decidieron dejar algunas cosas, todo eso es lo que a ellos allá, al pueblo de Israel, lo que los está acechando ahorita. Entonces, ¿qué te quiero decir con todo eso, joven? Que toda mala decisión que tú y yo tomamos va a traer una consecuencia, y no buena. Dios nos está llamando a servirle a Él. Y si tú y yo decimos, yo le sirvo a Dios, pero no quiero obedecer a mi padre. O sea, tú estás haciendo un pacto o un compromiso con la desobediencia. ¿Sabes qué pasa ¿Qué pasa con eso, joven? La palabra de Dios dice que el mandamiento del Señor Jesucristo dice que nosotros los hijos debemos de obedecer a vuestros padres en el Señor porque esto es justo. Y dice que debemos de honrar a nuestro padre y a nuestra madre, porque esto es bueno. Dice que si nosotros lo hacemos, dice que los días no serán alargados. Entonces, por eso tú vas a mirar a muchos jóvenes que están muriendo antes de tiempo, en su juventud. ¿Por qué? Porque son jóvenes desobedientes, porque son jóvenes que han hecho pactos con el enemigo y no se han dado cuenta. Entonces, Dios nos está llamando a que nosotros seamos astutos como la serpiente y mansos como la paloma. Sí, miramos que Josué se equivocó. Después miramos que a través de esto Josué fue una persona más inteligente y a través de esto, joven, él aprendió, porque ya no miramos que Josué hizo un pacto con enemigos. ¿Sabes por qué? Porque él aprendió de esto. Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar. Quizás tú en alguna área has optado por obedecer más al enemigo que a Dios y a tu Padre, y eso de alguna manera te tiene como cautivo en alguna área. Pero es momento de que tú y yo despertemos y digamos, ¿sabes qué? Yo sé que el enemigo por lugares muy pequeños se está metiendo. Muy pequeños jóvenes se está metiendo y está destruyendo familias enteras, matrimonios, relaciones entre padre e hijo. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo es tan astuto que nosotros no miramos cuando él se mete y empieza a destruir. A lo mejor cuando una persona llegue, es importante, joven, es un consejo de parte de Dios. Cuando nuestro padre llegue y nos diga, mi hijo, quiero hablar contigo. Mira, mi hijo, quiero comentarte esto. Esto que estás haciendo no está bien delante de Dios. Esto que estás haciendo, como llevas tu vida, va rumbo al fracaso. Tu vida va a fracasar. Y puede ser que no nomás tu vida terrenal, tu vida literal. Puede ser que también tu vida espiritual llegue a fracasar. Puede ser que tu alma también se llegue a perder. Entonces, cuando tu padre joven se siente contigo y empiece a hablar, quizás en tu mente tú vas a estar diciendo, mi papá ya me enfadó con lo mismo, y siempre lo mismo, y siempre me dice que me porte bien, y siempre me dice que no sea desobediente. Pero esas palabras en tu mente, esas cosas en tu mente no las está poniendo Dios ni tu Padre.
las está poniendo el enemigo. El enemigo está usando una estrategia para que tú no escuches el consejo de tu padre o de tu madre. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere destruirte a través de eso. Y tú tienes que decir, bueno, no soy muy sabio ni muy inteligente, pero si llego a tomar la decisión de decirle a mi padre, ¿sabes qué, padre? No me interesan tus consejos. Quiero decirte que tú al instante estás haciendo un pacto con el enemigo. Quiero decirte que tú estás haciendo una alianza con el enemigo. ¿Por qué? Porque está rechazando la sabiduría que viene de parte de Dios a través de tu padre que te está dando un consejo. Hay muchos jóvenes que desprecian el consejo de su padre, pero eso es un peligro porque es una mala decisión y como te dije hace rato, toda mala decisión que tú y yo tomemos va a tener una consecuencia. Así es de que aprendamos de este error que cometió Josué, joven. El enemigo fue muy astuto, lo engañó, pero Josué ya no se dejó engañar por el enemigo de esa manera. Tú y yo podemos hacer lo mismo. Dios, el Dios de Josué está con nosotros. Él es el que nos va guiando, Él es el que nos quiere aconsejar, Él es el que nos quiere enseñar a tomar buenas decisiones. ¿Para qué? Para ser felices. Las buenas decisiones siempre te van a llevar a la felicidad. Siempre te van a dar paz, siempre va a haber armonía en tu casa, con tus padres, con tus hermanos, cuando tú y yo aprendamos a tomar las decisiones correctas que Dios tiene para nosotros. Amén. Te voy a leer dos citas más y terminamos ahí. En el libro de Proverbios capítulo 26, verso 24 dice así. Dice, el que odia disimula con sus labios. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? El que odia disimula con sus labios. Quiere decir que el enemigo nos odia a muerte, joven. Él nos quiere matar. Él nos odia. Pero disimula muy bien. ¿Para qué? Para hacernos mirar que las cosas son muy hermosas y que no hay ningún peligro, porque Él es experto en disimular. Por eso dice aquí el proverbio, el que odia disimula con sus labios, dice, más en su interior maquina engaño. Dentro del enemigo, sabemos que el enemigo es un espíritu, pero que Él no obra verdad, no obra justicia. Todas sus armas, joven, todas sus armas son para destrucción de nuestras vidas y de nuestras almas. Por eso dice, dentro de Él, el interior de Él, maquina siempre engaño. El enemigo siempre está buscando una manera de engañarte a ti, de engañar a tus hermanos, de engañar a tu papá y de engañar a tu mamá. Siempre en su interior está buscando cómo engañarnos para destruirnos. Pero yo te quiero decir algo, joven. La palabra de Dios dice que el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Y yo lo creo. Yo no sé si tú que estás ahí en tu casa puedas creer eso. Te conviene, joven. Te conviene que tomes una decisión importante. Decide servirle a Dios. Entrégale tu vida a Dios. Y Dios va a pelear por ti. El enemigo no te va a poder engañar si tú aprendes a tomar decisiones con Dios y en la voluntad de Dios. Eso es garantía de vida eterna. Así lo tiene establecido la palabra de Dios. Amén. La última cita y ahí cerramos. Primera de Pedro capítulo 3 verso 10. Fíjate lo que dice, joven. Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Si tú eres un joven que deseas vivir en paz con tu familia, en tu casa, con tus hermanos, con tus padres, si tú eres un joven que deseas hacer todo con tu familia, pasar tiempos agradables, la palabra de Dios nos enseña, dice que guardemos nuestra lengua de hablar engaño. ¿Y sabes por qué dice esto, joven? Porque muchas de las veces nuestros padres nos preguntan, nos interrogan para saber algo a nosotros. Y en muchas ocasiones nuestros padres ya saben lo que hicimos, pero quieren saber qué tan honestos somos tú y yo.
Nos hacen una pregunta y nosotros, nuestros padres esperan que nos contesten con la verdad ustedes, y lo que esperamos de ustedes muchas de las veces es una mentira, un engaño. Y eso no nos va a ayudar a nosotros. Si tú quieres ver días buenos, días agradables, días donde tú estés unido, viviendo una vida buena y saludable con tus padres, con tus hermanos, tenemos que refrenarnos de hacer engaño. Yo creo fielmente que Dios, joven, sigue estando con nosotros. Ese consejo no es mío, no es mío. Lo miramos, lo sacamos de la palabra de Dios. Una persona se equivocó, el enemigo fue muy astuto para engañar a un hombre tan hábil y tan poderoso como era Josué. Entonces, hay que aprender de los errores y sigamos adelante. Dios te bendiga, Dios te guarde, a ti que estuviste conectado, y que Dios bendiga a nuestras familias. Tengo mucha familia en México, muchos sobrinos, que Dios los bendiga. Si ellos miraron esta transmisión, si no, en la ocasión que ellos los miren, que Dios los bendiga a los hijos de mi hermana Olga, de mi hermana Silvia, de mi hermana Blanca, y Dios bendiga a mis hermanas también, a mis cuñados también, que el Señor les bendiga grandemente. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y nos miramos en otra ocasión. Bendiciones.